Bendiciones con todos. Tema 219, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la petición de los hijos de Zebedeo. Utilizamos Mateo capítulo 20, versículos del 20 al 28, que dice lo siguiente. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús, respondiendo, dijo: no sabéis lo que pedís, porque ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Como los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El apóstol Mateo nos presenta otra historia que nos deja una gran enseñanza en cuanto a los anhelos que los cristianos debemos tener. Todos sabemos que Dios nos promete grandes cosas en su reino y bueno es anhelarla, pero debemos tener cuidado que nuestros anhelos no sean egoístas. Generalmente las personas en este mundo anhelan adquirir poder y posesiones, pero en el reino de los cielos, el reino de Dios se conquista a través del servicio. Hoy veremos la historia de una madre que llega a interceder por ellos para que nuestro Señor Jesucristo les otorgue una posición de poder y reconocimiento en el reino de los cielos. Pero Jesús les enseña cuál es el verdadero camino a la grandeza. Un anhelo santo concedido egoístamente. Aquí vemos un anhelo concedido egoístamente, y según Mateo es la madre de los hijos de Zebedeo la que le pidió a Jesucristo semejante cosa. Con respecto a quién era la madre de Jacobo y Juan, algunos han identificado con Salomé, basada en una lista de mujeres que estaban al pie de la cruz el día que Jesús fue crucificado y que aparecen en Mateo, Marcos y Juan. En Mateo aparece en la lista de las 3 mujeres. Escuche Mateo 27 del 55 al 56. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Esta misma lista aparece en Marcos, donde vuelven a aparecer ambas Marías y se le da el nombre de la madre de los hijos de Zebedeo, Salomé. Marcos 15 del 40 al 41 dice: también habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras mujeres que habían subido con él a Jerusalén. Y en Juan aparece otra vez estas 3 mujeres, solo que acompañadas de María, la madre de Jesús. Juan 19:25 dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María mujer de Cleofas y María Magdalena. Los discípulos sabían que llegaría un día en que el Mesías establecería en esta tierra su reino milenial, y Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo,
deseaban obtener una posición de poder después de Cristo, y tanto eran sus deseos que decidieron enviar a su madre para que a través de ella se hicieran a Jesucristo la petición. Ahora, la respuesta del Señor. Muchos ven en la respuesta que Jesús le dio a estos hermanos su carácter amoroso y paciente. ¿Sí? Porque le dijo, el que sea primero tiene que ser el servidor de todos. Anteriormente les había hablado acerca de ser como unos niños para entrar en el reino de los cielos, de que no buscaran ser los superiores de los demás, sino sus servidores. Pero parecía que a estos discípulos les costaba entender estos principios, y aquí estaban estos usando a su madre para pedir algo que en sí es bueno, pero que se hacía por interés egoísta. Podemos imaginarnos que cualquiera hubiese perdido la paciencia y haber reprendido duramente a estos discípulos, pero no lo hizo así, sino que, armado de sabiduría y gran tolerancia, les dice que si ellos desean tales cosas, deben padecer juntamente con él, y aún así no hay garantía de que recibirían tal posición que ellos deseaban. Ahora, los dos hermanos realmente amaban a Jesús, aún estaban dispuestos a padecer juntamente con él, ya que cuando les preguntó que si estaban dispuestos a beber del vaso que él bebería y ser bautizados con el mismo bautismo con el cual serían bautizados, ellos dijeron que sí. Y podemos, dijeron. Y ciertamente lo harían, ya que Jacobo fue muerto a espada. Hechos capítulo 12, versículo del 1 al 2, miren lo que dice. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Juan, por el contrario, envejeció, pero padeció siendo exiliado en una isla. Escuche lo que dice Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe de vuestra tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Jesús no les podía asegurar que les daría una posición en el reino, en el trono de su Padre, pero sí les aseguró que compartirían sus padecimientos. Eso sí. La molestia de los otros. ¿Qué pasó con los otros? Cuando los 10 oyeron, se enojaron con los dos hermanos. Alguien dijo en cierta ocasión que estos discípulos se enojaron contra los dos hermanos, no tanto por el atrevimiento de usar a su madre para hacer tal petición egoísta, sino porque no se le ocurrió a ellos hacerlo primero. Lo cierto es que entre los discípulos había rivalidades. Usualmente ellos discutían por saber quién era el mayor de ellos. Por ejemplo, Lucas 22:24, escuche lo que dice. Hubo también entre ellos una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Era obvio que entre ellos se discutía el hecho de quién sería el mayor de todos, y lo hacían porque no eran capaces de verlo desde la perspectiva del reino de los cielos. Por ello nuestro Señor les vuelve a enseñar quién es realmente grande en el reino de los cielos. ¿Sí? Jesús les dice que solo en el mundo los gobernantes luchan por enseñorearse de los demás con el fin de ejercer potestad sobre ellos y les sirvan. Pero en el reino de Dios no es así, sino que aquel que es grande es el que se convierte en el servidor de los demás. Jesús les dice que hagan esto siguiendo su ejemplo. ¿Qué les dice? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dos cosas que hacen que los hombres sean grandes en el reino de Dios: servicio y sacrificio. La Biblia nos exhorta a servir a los santos, y Jesús constantemente les enseñaba a sus discípulos a humillarse poniendo su vida al servicio del prójimo. Todo servicio no se quedará sin recompensa. Miren lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún.
Lo otro que debemos saber es que debemos estar dispuestos a sacrificarnos por Cristo. De hecho, el apóstol Pablo nos exhorta a tal cosa. Miren lo que dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Servirle a Dios requiere sacrificio y a lo mejor muchas veces eso nos llevará al sufrimiento, y por ello debemos estar conscientes de tales cosas son, sin olvidar que las grandezas en el reino de los cielos son los que sirven. Los que sirven son los que y se sacrifican, que ocupan los primeros lugares en el reino de los cielos. Entonces, no busquemos ser el primero. Está bien si quieres estudiar, tienes un título, otro título, está bien. Pero siempre teniendo por delante la humildad, el respeto por los demás, la honra a Dios, no humillando, no sintiéndote porque te has preparado o eres mejor o tienes mucho dinero, puedes oprimir a los demás. Si queremos ser grandes, tenemos que aprender a servir. Tenemos que aprender a servir. Eso es importante, es fundamental, sobre todo en los siervos de Dios, en cada persona que alaba y glorifica al Señor. Amén. Padre, damos gracias por tu palabra. Que tu Espíritu Santo la haga germinar en cada oyente. Que tu gracia y tu misericordia se siga derramando en cada persona que escucha tu palabra, Señor. Gracias por las bendiciones tuyas que son los mejores, Señor, que son abundantes. Gracias por tu misericordia y tu amor. Gracias por los amigos. Gracias por la familia, por las personas que están escuchando esta palabra, Señor. Bendícelos y que tu Espíritu Santo nos lleve a dar fruto abundante. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas bendiciones que tengan en este día.